Amanhã vai fazer a biblioteca. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctor Gregorio. Vamos a dar inicio entonces a la actividad académica. Ya están con la parte técnica. Ya el doctor David tiene compartido el audio. Entonces el doctor Gregorio va a dar inicio a la actividad y luego les vamos a compartir el audio de esta misma actividad para el día de hoy. Doctor Gregorio, bienvenido. Buenas noches para todos. Empezando la actividad de los CPC en este nuevo horario, pues de la forma como se van a hacer ahora. Entonces decidimos iniciar con una conferencia que dicté hace unos 15 días en la inauguración del Congreso Nacional de Medicina Interna, y es una aproximación histórica a las epidemias y a las pandemias. Entonces queríamos compartirla con ustedes. Entonces bien pueda, doctor David, para que arranquemos con la charla. Estamos esperando el video. No se escucha. No se escucha. No sé si ustedes escuchan, yo no escucho. No, señor, no. Ya voy a decirle.
Pregúntale a la Rocío, si está escuchando. Usted no puede entrar a esta reunión al CPC. No. Ma, se le amor, es más fácil. Él no contesta. Él me contesta cada que yo le marco. Cuando no se escucha ahí, no me contesta. Métase eso, al CPC. Estaba en cualquiera de los grupos. Pero ¿qué es? Sí, métase, bueno, en cualquiera de los grupos. Estaba el link. ¿Cuál Se ve la diapositiva, pero escucha el audio. Quita tu audio. ¿Quién nos escucha mal? No sé qué le pasa a esa vaina. ¿Cómo? Doctor Gregorio Sánchez, no se escucha nada, no se escucha. A todos los integrantes en este momento de la charla están con problemas técnicos allá desde el máster para poner la grabación. Están solucionando los problemas. No tenían como todo como organizado previamente. Doctor Ocampo, yo mandé la charla con la suficiente anticipación para que la revisaran. Y le pregunté a Luisa, y yo no sé quién es Juanita, pero dice que le dijo a Luisa 2 veces que todo estaba muy bien. Y ahora entonces vea que no, parece que no han revisado la charla y tienen problemas técnicos. Entonces, ¿para qué la envío yo con anticipación? ¿Para qué enviamos esto si no lo revisan? Claro, doctor Doctor Gregorio, tiene Gregorio, toda la razón. y usted no puede emitir desde su computador, no puede compartir. No, doctor, yo ya la envié para que ustedes la organizaran y yo nomás puedo hacer otras más cosas. No, doc, yo no la organizo, no tengo que ver con eso, pero pues era Por una eso, cosa entonces, listo, entonces no. que usted desde su computador la compartiera.
Cierra la ventana. Persiste el problema, no hay audio. Doctor, lo que pasa es que desde allí mismo, desde los 3 puntos, se puede dar
compartir contenido y debe decir compartir contenido y audio al tiempo, porque si no, no se va a escuchar. Doctor Depper, entonces, por favor, explicarle a la audiencia las circunstancias que ocurrieron, porque pues, vemos que no hubo posibilidad del audio, porque nos da pena, pues, con el panelista que es el doctor Gregorio, y llegar la grabación, ojalá que no tenga la misma dificultad de ahora, que no escuchamos en ninguna parte. Entonces, por favor, doctor Deiber. Sí, muy buenas noches. A ver, en el momento tenemos problemas para que reproducir el audio. La grabación se escucha perfectamente bien en el computador en que está montada y en que está sonando, pero al montarla a la presentación no sale audio. Entonces, esa circunstancia, pues como ustedes ven, tenemos imágenes, pero audio no se ha podido lograr. Es un problema técnico que no hemos podido solucionar. Les enviaremos entonces, si el doctor Gregorio no lo autoriza, Ella endemia, que son infecciones que aparecen en ciertos sitios geográficos y que se espera que aparezcan intermitentemente. ¿Cómo aparecen estas infecciones en las zonas endémicas? Como brotes. Entonces, en una misma zona endémica, un brote de infección de cualquier tipo puede ser un aumento inusitado de los casos en esa región. Y posteriormente, si en esas regiones aparecen brotes inesperados de infecciones que no son propias de la región, o aunque sean propios de la región, aparecen de una forma exagerada. Buenas noches para todos. Por favor, me confirman si están escuchando. Y ya desde otro punto de vista, una infección Sí se escucha, sí se en escucha. algún sitio y luego se disemina rápidamente. Perfecto, muchas gracias. Lo voy a comenzar desde el principio. Afecta a todos los Ya se escucha y continentes. por favor apague. En esta ocasión quiero presentarles a ustedes una aproximación histórica de las epidemias y de las pandemias, tema muy vigente en la actualidad, pues toda esta situación. Y quisiera entonces comentarles, recordarles o mostrarles cómo ha sido el desarrollo de las epidemias y la pandemia del hombre. Para empezar, quiero puntualizar sobre algunas definiciones. Entre ellas está la definición de endemia, que son infecciones que aparecen en ciertos sitios geográficos y que se espera que aparezcan intermitentemente. ¿Cómo aparecen estas infecciones en las zonas endémicas? Como brotes. Entonces, en una misma zona endémica, un brote de infección de cualquier tipo
puede ser un aumento inusitado de los casos en esa región. Y posteriormente, si en esas regiones aparecen brotes inesperados de infecciones que no son propias de la región, o aunque sean propias de la región, aparecen de una forma exagerada o aumentada, se considera epidemia. Y ya desde otro punto de vista, una infección que aparece en algún sitio y luego se disemina rápidamente y afecta a todo el mundo o afecta a todos los continentes, se considera una pandemia. Haciendo estas salvedades con respecto a las definiciones, quiero contarles quiénes son los protagonistas de nuestra noche. Los protagonistas son los virus y las bacterias, que son, digamos, los que han causado a través de la historia este tipo de epidemias y pandemias. En la antigüedad y desde las épocas que se empezaron a hacer descripciones de las infecciones que afectaban a múltiples poblaciones, tal vez la que ha sido descrita de manera más adecuada ha sido la viruela. Posteriormente, las descripciones hablan del sarampión también como una infección que afectaba a grandes poblaciones. Después de esto, y ya entrando en la Edad Media, los virus empiezan a ser menos importantes y empieza a aparecer las bacterias, con la Yersinia pestis, con la peste, las riquecias causando los diferentes tifos y el vibrio cólera causando el cólera. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX tenemos otro nuevo cambio. Las bacterias se vuelven menos importantes y aparecen nuevamente con la influenza, con el SARS-1, con el SARS-2 o COVID a través del siglo XX. Entonces, miren ustedes que estos son los protagonistas y los causantes de las epidemias y las pandemias a través de la historia. Les comento también que a pesar de que hay descripciones muy claras en diferentes épocas, la lepra, por ejemplo, entre el siglo XI y el siglo XIV azotó a Europa, pero eran focos intermitentes y focos muy focalizados y en ningún momento se consideró como un brote endémico. El cólera, que aunque sí es causante de varios brotes pandémicos, acompañó al hombre desde 1817 hasta 1923 con picos interepidémicos muy frecuentes en diferentes sitios del mundo, asociados posiblemente a los grandes viajes en barcos, a las colonizaciones y a las conquistas de los europeos que para esa época estaban en boga, yéndose a diferentes sitios del mundo. Luego ya en el siglo pasado, en el siglo XX, también tuvimos que vivir el advenimiento de la SIDA, que apareció en 1981 sus primeras descripciones. Se encontraron descripciones mucho más claras en 1984 y como algunos recordamos, digamos que el año en que más infectados existieron de SIDA fueron en el 1997 con 3 millones de infectados y muchos muertos para esa época. El tratamiento adecuado y el enfoque adecuado del HIV-Sida posiblemente no dejó que se convirtiera en una gran pandemia, y ustedes saben ahora que es una enfermedad infecciosa controlada y que tiene una sobrevida muy buena. Posteriormente aparecen en el siglo XX las diferentes gripas de la influenza y del H1N1. Dentro de ellas es muy importante recordarles el SARS. El SARS tuvo influjo en la China, en México, en Rusia, con la gripe aviar, que muchos de ustedes recuerdan, la gripe porcina, la gripe aviar y porcina, donde por primera vez los dos virus se juntaron, que fue en México en el 2009, y luego el MERS en el 2012 en el Medio Oriente, que fue muy circunscrito a esa zona y por eso no se considera una pandemia. Por último, en el 2014, ese brote, digamos, miedoso de ébola en el África subsahariana,
que también fue circunscrito a ciertos países en el África y que no se consideraron un brote pandémico. Quiero hacerles unas anotaciones antes de empezar a hacer ese viaje a través de la historia de las epidemias y las pandemias y cómo ciertas situaciones relacionadas con el hombre, con la civilización, con sus creencias, marcaron cambios importantes en el desarrollo de las epidemias y de las pandemias. Y una de las cosas importantes es que en la antigüedad, como no se sabía quién causaba las epidemias y las pandemias, el hombre tenía que buscar, digamos, una explicación a lo que pasaba y no encontraba la explicación porque los microorganismos no se conocían y no se veían, y entonces lo enmarcaban todo con las divinidades que tampoco conocían, los múltiples dioses de los orientales, los dioses de los grecorromanos. Digamos que los sacerdotes y las personas que acercaban a la población a Dios veían estas infecciones y estas muertes repentinas como castigo divino y las utilizaban como castigo divino. Inclusive muchos de ellos en el cristianismo utilizaban las epidemias y las pandemias como rogativas religiosas para que de esta manera, digamos, dominar o de esta manera conseguir dinero para sus iglesias y de esta misma manera dominar a los creyentes, cosa que han hecho las religiones a través de la historia. También era importante que en mucha parte de la antigüedad las epidemias y las pandemias fueron enmarcadas en el paradigma miasmático, del que les voy a ampliar un poco más el concepto adelante, y hasta el siglo XIX, donde entre el siglo XVIII y el XIX hubo un cambio drástico de todas estas interpretaciones porque aparecieron los microorganismos y entonces ese paradigma miasmático cambió por la aparición de la microbiología, la salud pública y la epidemiología. ¿Qué es importante resaltar en en este análisis de las concepciones antiguas? La cuarentena. La cuarentena desde esa época fue un recurso muy importante para disminuir el impacto de las pandemias, en la mortalidad de las poblaciones. Nadie ha dicho, ni en la historia, ni todavía se dice que las cuarentenas sirven para curar este tipo de epidemias o pandemias, pero sí regulan y modulan, la presentación agresiva o no agresiva. Y esto sigue siendo vigente hasta nuestra época, ahora que tenemos tanta tecnología, que tenemos tanta ciencia. La cuarentena, como se han dado cuenta y lo hemos vivido todos, es muy importante para el control y el llevar bien este tipo de infecciones como la pandemia que actualmente vivimos. En la gráfica que ustedes pueden ver aparece, miren cómo el influjo de la religión sí es importante. Ahí aparece un cuadro de los 4 jinetes del Apocalipsis. En el capítulo 6 del Apocalipsis se decía que por el hombre comportarse tan mal y porque los creyentes se portaran tan mal iba a venir un castigo que estaba determinado por los 4 jinetes del Apocalipsis, y entre ellos el jinete negro es la peste que determinaba muerte. El primero es la conquista, que es vigente para todas las civilizaciones, la conquista y el querer una población tener, poder sobre otra, lleva a la guerra, que es el segundo jinete, lleva a la peste o a la muerte, que es el tercero, y al hambre, que es el cuarto. Vemos entonces cómo la religión manejaba el concepto de la peste para poder manejar las creencias de sus creyentes. En ese mismo orden de ideas y a través de la historia en la antigüedad, todo se giraba alrededor de la concepción miasmática. ¿Qué es la concepción miasmática? Se creía que todas las epidemias y pandemias e infecciones estaban en el aire, y por eso era ese afán en la antigüedad de limpiar el aire. No crean ustedes que el sahumerio que existió desde la antigüedad era para que oliera bien. El sahumerio era para limpiar el aire de los malos espíritus o de los malos. Estos humores
se consideraban que eran los causantes de las infecciones. Tan cierto era que en algunos pasajes de la historia, los humores de ciertas personas, de ciertas razas o condiciones sociales, o sea, el pobre que olía mal, las razas que tenían sus olores muy característicos, que son vigentes todavía, decían que esos humores, a conveniencia del que hacía esa sentencia, decían que esos humores eran la causa de infecciones o de pandemias. En algunos casos los medio orientales fueron condenados por su olor, como los pakistaníes o los afganos. En otros casos los grecorromanos utilizaron a los cristianos para decir que ellos eran los causantes, y en otros casos los judíos, existieron matanzas inmensas de judíos porque se creía que eran los que transportaban estos humores que causaban las epidemias. Incluso algunos llegaron a pensar que las grietas de la tierra o las erupciones volcánicas eran gases del infierno que soltaba el diablo, que soltaba Satanás, en protesta por el mal comportamiento de la gente en el momento pues en que ocurrían. Entonces todas estas concepciones, desde los humores, los miasmas, digamos esas atribuciones divinas que se le daban a las pandemias, cambiaron drásticamente con la aparición o el descubrimiento de los microorganismos. Fuera de la religión, las guerras también determinaron muchos comportamientos diferentes en las epidemias o las pandemias. En las guerras las condiciones de vida en la batalla en la antigüedad eran muy malas. La vida en las trincheras, el agua sucia, la comida contaminada, hay veces determinaba que el éxito o la derrota en las mismas batallas. En muchas batallas muy conocidas en la historia, vieron más por la peste o por las infecciones que por el enfrentamiento con el enemigo. Un ejemplo es claro en la colonia, en nuestro país y en la independencia, como la viruela atacó a los patriotas, pues la viruela la trajeron los españoles y los patriotas no estábamos enseñados a tener ese virus, y mató a muchos, digamos, a muchos patriotas o a muchos nativos. Y de la misma manera nosotros le respondimos a los colonizadores, a los españoles o portugueses en otras partes, con la fiebre amarilla y la disentería amibiana, que también mató a muchos de los soldados colonizadores o españoles. Y un poco más acá, a través de la historia, a principios del siglo XX, en la Guerra de los 1000 días, donde peleaban ya eran facciones de patriotas liberales contra conservadores, la disentería también causó una alta mortandad en los soldados de las facciones políticas que peleaban por esa época. Aquí vemos los determinantes de la expansión de las infecciones, ya les he hablado mucho de ello. Las migraciones, como venir de la China a Europa, el hambre y el hacinamiento, las guerras, las expediciones, las colonizaciones, y más ahora, después del siglo XX, la globalización, la Guerra Fría, el espionaje, las guerras biológicas, que en algunos casos se cree que han existido, y en nuestra época ya, en el siglo XXI, las redes sociales, las falsas noticias y la falsa ciencia no son causantes directas de epidemias o pandemias, pero sí pueden determinar, digamos, la respuesta de la población frente a estas infecciones, y podrían hacer que mucha gente pueda morir más fácilmente o cuidarse de una manera mejor. Es muy importante tener en cuenta ahora para nosotros las redes sociales, las falsas noticias y la falsa ciencia o la charlatanería. Ahora sí empecemos rápidamente el viaje a través de la historia. Y como les decía al comienzo, la viruela fue la primera que tiene descripciones más adecuadas, y desde Ramsés V en el 1157 a.C., o sea, hace más de 3.000 años, hay descripciones de la momificación de Ramsés V, y mire que en su cadáver momificado aparecen secuelas de la viruela. Hay descripciones incompletas desde hace 10.000 años, o sea, 8.000 años antes de Cristo,
Y todas estas descripciones coinciden en que la viruela en la antigüedad fue muy letal, tenía hasta un 70% de mortalidad en las personas que aparecían, y los historiadores, a través de los diferentes brotes de viruela que aparecieron, han hecho la sumatoria que aproximadamente 300 millones de muertes han ocurrido por culpa de la viruela a través de la historia. Esto pues es una cantidad enorme. Ustedes pueden compararla con la mortalidad actual o la mortalidad de la fiebre española, que vamos a hablar más atrás, y la viruela posiblemente ha sido la infección con mayor cantidad de muertes a través de la historia. Luego de la viruela, en la antigüedad, el siguiente protagonista es el sarampión. El sarampión hay descripciones de 3.000 años atrás, o sea, 2.000 años antes de Cristo. Y también los historiadores han hecho la sumatoria de los diferentes brotes de viruela y se cree que ha sido la culpable de 200 millones de muertes. Esto pues tiene sus más y sus menos, porque en muchas ocasiones en las descripciones no se sabía verdaderamente si eran brotes de sarampión o brotes de viruela. Las personas que tenían sarampión en las diferentes civilizaciones que aparecieron fueron aislados y discriminados, y en muchos casos, ya cuando llegó el cristianismo, eran usados por la iglesia como ejemplo de personas anormales, de personas discriminadas que se comportaban mal con Dios, y por eso llamaban a la gente a que vieran este tipo de personas como ejemplo para que se comportaran bien y obedecieran la iglesia. Pasando ya de los virus, digamos, en la Edad Media empiezan a aparecer o a tener protagonismo las bacterias, y aparece la peste antonina. Hay descripciones en el libro de Samuel en la Biblia, 100 años después de Cristo o 100 años después de nuestra era, cómo aparecieron brotes de peste, y principalmente en estas zonas donde el emperador era Antonio. Galeno fue uno de los que hizo una de las primeras descripciones de la peste antonina, que se circunscribió mucho a la Mesopotamia, no porque allí vivieran los romanos, sino porque era una zona importante de colonización de los romanos, o de conquista de los romanos en esa zona. Esto fue descrito entre el 165 y el 180 después de Cristo, después de nuestra era, y lógicamente necesitaban un culpable, y los culpables para ese entonces eran los cristianos, que eran ilegales, digamos, en esos momentos. La ira de los dioses, o de los múltiples dioses grecorromanos, pues tenían ira contra los cristianos, y por eso fue que aparecieron, según la historia, este tipo de infecciones en la peste antonina. Pero luego se determinó que la peste antonina era de China, venía precisamente de Catay, donde tenían al parecer nexos comerciales los romanos. Y algo interesante para comentarles es que en esas, digamos que en esas grandes expediciones hacia la China, se vinieron de allá unos bárbaros que eran los tártaros, y llegaron a Cafa. Cafa quedaba en el norte del Mar Negro, una ciudad que estaba amurallada, y llegaron a Cafa y querían los tártaros entonces invadir Cafa para allí montar su centro de operaciones y poder entrar luego a Europa. Pero se encontraron que Cafa estaba muy bien amurallada y no los dejaron entrar. Entonces los tártaros sitiaron esa ciudad, y como dentro de los tártaros venían soldados enfermos de peste, pues se morían esos soldados, y los generales tártaros hacían desmembrar esos soldados y lanzaban con catapultas pedazos de brazos, de cabezas, de miembros de los muertos, y ese tipo de cosas que lanzaban por encima de las murallas desencadenaron la peste dentro de las murallas, y pudieron los tártaros entonces entrar e invadir a Cafa. Momentos antes de que esto pasara, algunos italianos, más que todo venecianos, se dieron cuenta de esto y huyeron por el Mar Muerto, llegaron a Constantinopla, y allí dejaron pues lógicamente la peste antonina. Siguieron luego por el Mediterráneo hasta Sicilia, llegaron a Sicilia, y de allí se diseminó la famosa peste antonina a través de Europa, y fue traída de esa manera.
Unos siglos más tarde y en pleno apogeo y en pleno resurgimiento del Imperio Bizantino, ustedes pueden ver en la gráfica cómo el Imperio Bizantino era dueño de toda la parte africana mediterránea, la parte asiática mediterránea y una gran parte de la Europa mediterránea. Estaba en pleno apogeo del Imperio Bizantino y en esa época reinaba Justiniano. Para esa época, en el 540 de nuestra era o después de Cristo, apareció nuevamente la peste y fue catastrófica. Una cuarta parte de la población europea falleció, entre 30 a 50 millones de personas, eso era una cuarta parte de la población europea. Cesáreo, que era casi un médico, hizo unas descripciones muy adecuadas y fue el primero que hizo descripciones sobre los bubones. Y también se determinó que el origen fue la China a través de las rutas comerciales de comprar seda, de comprar pólvora o de comprar condimentos en la China, y ellos trajeron la plaga en las ratas, venían en el lomo de las ratas, y esas pulgas eran las que transmitían la peste. De todas maneras, en esa época no se dieron cuenta que eran la pulga de las ratas y creían que era por moscas que mandaba Dios como una plaga, así como las plagas de Egipto, mandaban las moscas Dios, mostrando la ira que tenía contra sus creyentes porque se manejaban mal. Aquí hay una imagen de la época donde se pueden ver bien descritos los bubones y de cómo también tenía esa connotación divina tan importante, digamos, la peste para la época. Luego, siglos después, aparece la más famosa, la peste bubónica o la peste negra. Entre 1346 y 1353 aparece en Europa la peste bubónica o la peste negra. Esta fue traída por las rutas que había afianzado ya y que había demarcado muy bien Marco Polo en sus diferentes viajes a la China, y esta peste mató 70 millones de personas. Si eso ahora es catastrófico, ¿cómo sería en esa época del medioevo? Eso era más o menos la Edad Media, donde la población era mucho más pequeña. Estas eran las imágenes, son imágenes de la peste negra, llamada así por esas zonas necróticas y azuladas de las extremidades, como ven en la diapositiva, y de los bubones que aparecían en las ingles, en las axilas y en diferentes partes del cuerpo, y por eso se llamaba peste negra o peste bubónica. En esta ilustración se ven los médicos que atendían al enfermo con peste bubónica. En la ilustración aparecen los bubones negros en la piel del enfermo, y los médicos de la época iban y atendían al paciente con túnicas negras para posiblemente espantar los humores o espantar lo que causaba la peste negra. Y también es llamativo ver cómo los médicos de la época se colocaban esas máscaras con pico de pájaro o también con hocico de perro en otras ilustraciones, que son nuestros tapabocas actuales. Ahí ven ustedes que todo sigue siendo vigente, pues ahora no sería muy elegante salir con un pico de pájaro o un hocico de perro, pero sí tenemos que salir con tapabocas, como todos ustedes saben. Fue tan importante la peste negra o la peste bubónica del medioevo, o sea, del oscurantismo o de la Edad Media, que inclusive Boccaccio, escritor importante italiano, en su gran libro, el libro que más lo marcó, en el Decamerón de Boccaccio, hizo unas descripciones muy interesantes sobre la peste negra. Es más, yo pienso que el Decamerón fue creado y Boccaccio lo realizó por culpa de la peste. Porque ¿qué es el Decamerón? El Decamerón fueron 10 personas, 3 mujeres y 7 hombres, que se aislaron en una villa por allá en la parte media de Italia, y ellos 10 se escondieron y se aislaron de la peste. Y al aislarse de la peste y para poderse entretener, llegaron a un acuerdo de que cada uno iba a decir 10 relatos
10 relatos y ojalá todos picarescos, como ustedes saben que es el de Camerón, y cada uno hacía 10 relatos, o sea, eran 100 relatos los que estaba compuesto el libro el de Camerón. En la gráfica aparece una parte donde dice: pero no ocurría como en Oriente, donde el verter sangre de la nariz era signo de muerte inmediata, sino aquí, al empezar la enfermedad, salíanles a las hembras y a los varones unas hinchazones en las ingles y las axilas que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común. Se las llamaba bubas. Iban surgiendo por todas partes del cuerpo manchas negras o lívidas que surgían en brazos, piernas y demás partes. Aquí es una descripción muy adecuada de cómo eran los bubones en la época de la Edad Media. Luego de esta peste tan famosa en la Edad Media, aparecieron intermitentemente a través de la historia las pestes, y las pestes aparecían con menor mortandad, pero en diferentes sitios, tanto así, por ejemplo, que en un edicto muy famoso en la antigüedad, el edicto regio de Italia, aparecía ya el concepto de aislamiento, que significaba huida, y el concepto de cuarentena, que significaba acordonamiento. El aislamiento actual es lo que ahora le promovemos a la gente, de que se separe de los demás, que haya distanciamiento, y la cuarentena, que nos guardemos en nuestras casas o nuestras poblaciones. Sigue siendo vigente. En 1665 Daniel Defoe describió la peste negra en Inglaterra. Ustedes saben que Daniel Defoe es famoso porque fue el autor de las aventuras de Robinson Crusoe. En 1678 hay una descripción muy interesante de un doctor, el doctor Sorbate, que describió la peste y describió cómo su príncipe invitó a la gente y a un montón de personas de Europa a su fiesta de cumpleaños, y Sorbate le dijo que no los invitara, que porque había muchos enfermos. El rey hizo caso omiso de la recomendación del doctor Sorbate, hizo la fiesta real, y luego todos los embajadores y los visitantes se fueron a sus diferentes comarcas y países, y eso diseminó en 1678 una peste que mató a muchas personas. En 1700 Chalán de Binario y Guy Clollac, que fueron dos famosos médicos papales, tal vez fueron los que hicieron la mejor descripción de la evolución de la peste y de su presentación clínica. Llegando ya más a nuestros días, en el siglo XIX, en las guerras napoleónicas, entre 1812 y 1860, que ocurrieron múltiples guerras napoleónicas. En una de ellas, por ejemplo, cuando Napoleón peleaba con Inglaterra, el tifo, que como saben ustedes es transmitido por la Rickettsia tifi, por las pulgas, o por la Rickettsia prowazekii, por los piojos. El tifo fue el determinante de la derrota de Napoleón. Mejor dicho, Napoleón ni necesitó pelear con los ingleses para que los ingleses ganaran, porque la mayoría de sus soldados murieron en las trincheras y en la guerra por el tifo. Entonces aquí ven ustedes cómo en algunos casos estas epidemias determinaban el éxito o el fracaso en las guerras. En esta gráfica, esos soldados napoleónicos que se veían ahí no era que estaban peleando, era contando los muertos que habían en la batalla o en sus campamentos causados por el tifo. Ya llegando al siglo XX, en los albores del siglo XX, aparece la famosa fiebre española. La fiebre española es la primera, es la pandemia más importante de la época contemporánea o del modernismo. Miren cómo las bacterias que azotaron a la civilización o azotaron a los seres humanos entre el siglo X y el siglo XIX ya dejaron de ser protagonistas y vuelven a ser protagonistas los virus. Y aquí aparece la influenza, que la influenza fue la causante de la fiebre española. ¿Qué características tenía esta fiebre española? Que creo yo que el COVID-19 es la pandemia del siglo XXI, y la única pandemia verdadera del siglo XX fue la fiebre española o la gripe española. Características importantes: tenía una mortalidad del 20%, altísima mortalidad, como ustedes pueden deducir, y también mató entre 50 y 100 millones
de personas, dentro de ellas 300.000 españolas. Y lo importante era que atacaba, a diferencia del COVID-19 en la actualidad, atacaba era jóvenes entre 20 y 40 años, o sea, las personas que estaban en la época productiva, a diferencia del COVID que ataca principalmente son a los mayores de 60 años. La gripe española entonces tuvo su pico principal entre 1918 y 1919. La Primera Guerra Mundial, que estaba terminando en 1918, determinó 40 millones de muertos, más 60 millones de muertos que determinó la gripe española. Eso fue una mortandad grandísima para Europa y casi que acabó con un tercio de la población. Y lo más grave, que fue la población de jóvenes o de personas productivas. Los jóvenes que no se murieron en la Primera Guerra Mundial llegaron a sus países y se murieron fue por la gripe española. Esto fue una cosa catastrófica para esa época. Recuerden que la gripe española fue de Estados Unidos, allá llegó de Canadá y posiblemente de Asia, pero de Estados Unidos en los ires y venires de la Primera Guerra Mundial llegó a España y fue reportada en España y por eso se llama la gripe española. Ahí empezó a ser importante desde esa época, digamos, la salud pública. ¿Qué quiero recalcar con esta gráfica? Que hasta principios del siglo XX la medicina era comandada por la iglesia. La mayoría de los hospitales tienen nombres de santos y la mayoría de los hospitales, digamos que las enfermeras eran monjas. Y el financiamiento de la medicina provenía de la caridad pública. Y en algunos casos, en las epidemias o las pandemias, el gobierno daba partidas presupuestales extraordinarias, o sea que no estaba dentro del presupuesto gubernamental. Desde esa época se empezó a ver la importancia de que la medicina o la salud pública tuviera un papel importante en los presupuestos estatales. Fue tan letal la gripa española que en la imagen, en la ilustración que están viendo, todo eso son muertos de la gripa española más que de la Primera Guerra Mundial. En esa época a Europa le fue muy mal entre 1910 y 1920. No solamente terminó la Primera Guerra Mundial en 1918, sino que estaban estrenando un régimen distinto de gobierno en Rusia. Aparecía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comandadas por Lenin y habían salido de un régimen de zares a pasar al comunismo. Para Europa eso era una amenaza y fuera de eso la gripe española vino y acabó de diezmar a la población europea. Fue una época, yo creo, que para olvidar para los europeos. Aquí aparece, como en la actualidad en algunos países, las fosas comunes, desde esa época también, cuando aparecían muchos muertos. Y no solamente la influenza empezó desde los albores del siglo XX a ser el protagonista, también las diferentes gripas como la gripe porcina, que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, causó 1 millón de muertes en Rusia. Hay muy poca descripción sobre eso. En la mitad del siglo XX, en 1957, en Hong Kong también la gripe porcina causó 1 millón de muertos, y algunos de ustedes recuerdan cómo en el 2009 en México apareció el H1N1, y lo llamativo para esta época era que era un H1N1 mezclado entre el H1N1 aviar, el H1N1 porcino, que atacaba a los seres humanos. Bueno, digamos que fue un repaso de cómo a través de la historia se han portado las epidemias y las pandemias. Y quiero recalcar que es muy importante la viruela al principio, es muy importante la peste en la Edad Media, y en el siglo XX es muy importante la gripa española. Yo creo que ellos han marcado hitos médicos e hitos importantes en la historia médica a través de la historia. La segunda y última parte, les quiero hacer algunos comentarios sobre epidemias y pandemias en Colombia. Ustedes ven en la gráfica cómo los colombianos o nuestro país no estuvo exento de que todos los influjos de extranjeros que llegaban a América a colonizar, no a conquistar, no a descubrirnos, porque nosotros no estábamos cubiertos. Eso fue una colonización, de cómo cuando llegaron ellos al Perú y Colombia, trajeron el tifo en 1546,
el sarampión en 1600, el tabardillo, que no es más que el nombre, un nombre coloquial para el tifo exantemático. La peste también llegó a nuestras tierras, la disentería atacó muchos sitios y la viruela, lógicamente, como ven en la diapositiva, tuvo apariciones intermitentes a través de la historia y fue traída por los españoles a nuestro continente. Sobre eso quiero hacer quiero hacer estas puntualidades. Cuando llegó Colón a América en 1492, llegó a la República Dominicana, que ellos la pusieron la española, y se murieron 8 millones de nativos de esa isla, el 90% de la población nativa. También fue muy importante cuando Hernán Cortés llegó a México en 1519, mueren 20 millones de aztecas, o sea, el 90% de la población azteca muere, y pues le quedó muy fácil a Hernán Cortés pelear contra el 10% de la población, y por eso tuvo mucho éxito. Luego en 1530 Francisco Pizarro bajó al Perú y murieron 2 millones de incas, una gran parte de la población inca que no tenían mucha población. Y en 1778 y 1782 también la viruela atacó a Colombia y existieron una gran mortandad, pero no hay una descripción exacta de cuántas personas murieron en esa época. Esa epidemia de viruela en Colombia llegó a Colombia de una manera muy distinta como llegaban las otras infecciones, y fue de Canadá, arrancó, llegó a México, y de México por barcos comerciales llegó a Colombia, entró por Cartagena, Barranquilla, y luego 4 meses después apareció en Bogotá. Esa epidemia de viruela, hay algunos historiadores colombianos que han hecho unas descripciones muy interesantes sobre eso. Posteriormente, en 1849, apareció la epidemia de cólera, una de las epidemias de cólera que nos afectaron. Esta epidemia de cólera también llegó por vía diferente a la de la viruela, llegó de Panamá, pasó a Cartagena, y de Cartagena rápidamente a través del río Magdalena llegó a Honda unos meses después, y a mediados del año 50 llegó a Bogotá. Vale la pena resaltar que en esa epidemia de cólera de 1950 los médicos bogotanos ya decían que se deberían suspender las comunicaciones y que se deberían suspender la llegada de barcos y mercancías desde Cartagena y Barranquilla, porque podrían traer el cólera. Eso dijeron los médicos en esa época, y el gobierno de la época, que se llamaba la Nueva Granada, no nos llamábamos Colombia, el Congreso de la Nueva Granada prohibió las cuarentenas. ¿Y por qué tomó esta decisión tan equivocada? Por presiones económicas de los gremios, que decían que no se podía parar el comercio ni traer mercancías, porque era peor ser pobres, que porque de todas maneras la gente que iba a sufrir ese cólera se iba a morir. Desde aquí vemos cómo las presiones económicas y los grupos económicos toman determinaciones sobre la salud de las personas. Tanto así que nuestro querido Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, hizo una descripción en algunos de sus capítulos, El amor en los tiempos del cólera, pues por eso se llamaba así el libro. Y él hizo una revisión histórica y cómo se hacían, digamos, estas anotaciones. De las personas que fueron atacadas, ninguna vio ponerse el sol. En la noche de ese día, la mortandad se duplicó, y en los siguientes en progresión creciente. El gran patio del cementerio se llenó de cadáveres. Fue preciso hacer largas y hondas fosas para sepultar a los muertos. Se hacían tiros de cañón creyendo que podía purificarse el aire con las detonaciones. Este es un bello pasaje de ese libro Amor en los tiempos del cólera que nos dejó nuestro querido Premio Nobel Gabriel García Márquez. Esta es una ilustración de cómo los pacientes del cólera en la época eran hidratados no por vía intravenosa, sino por vía oral con caldos y aguas especiales. En 1913 a 1925 no fuimos exentos de que tuviéramos peste. Ustedes saben que en Europa había también peste y nosotros la tuvimos. Y este es otro pasaje vergonzoso de la historia, como digamos en el norte de Colombia la peste
atacó mucha gente y se murieron muchas personas y no pudieron hacer cuarentenas ni aislamientos porque todos los trabajadores de las bananeras, entre otras cosas del Urabá antioqueño y del Urabá costeño, esas personas se murieron porque los dueños de las bananeras, que eran norteamericanos, la United Fruit Company, dijo que no dejaran de trabajar y que si se morían, se morían, y escondieron, digamos, toda esa gran mortandad, y esto hizo que las influencias económicas y políticas de los Estados Unidos empezaran a hacer estragos en nuestro país. Quiero mostrarles cómo por esa época, en el siglo XIX, se hacían estas descripciones, digamos, en libros oficiales del gobierno, y los quiero invitar a que reflexionen lo que estamos viviendo en la actualidad, a ver si algo se les parece. Las oficinas públicas, los colegios, la universidad, las chicherías, que es el sinónimo ahora de los bares, los teatros y las iglesias estaban vacíos, los servicios urbanos se colapsaron, la policía, el tranvía, el tren y los correos se paralizaron, porque la mayoría de policías, operarios, curas, alumnos, profesores y empleados se enfermaron. Se suspendieron todos los espectáculos públicos y las calles de la ciudad, especialmente en la noche, estaban casi desiertas. Los invito a que recuerden lo que estamos viviendo. Ya recapitulando, les voy a hacer algunas anotaciones. Los seres humanos antes del siglo XX, que vivían entre 40 y 60 años, que esa era la sobrevida de esa época, podrían vivir o sobrevivir a 4 o 6 epidemias o pandemias en su vida. Nosotros actualmente vivimos o estamos viviendo una sola pandemia en el siglo XX, que fue la fiebre española, que ninguno de los presentes la vivió, y creemos que hemos vivido algunas epidemias y posiblemente una pandemia en la actualidad, que es la del COVID-19. ¿Quién disminuyó todas esas epidemias y pandemias? La importancia de la aparición de la salud pública, la microbiología y la epidemiología. Las epidemias y las pandemias han diezmado la humanidad a través de la historia. Algunas personas muy atrevidas, creería yo, dicen que eso es la autorregulación de la especie, que deben existir epidemias y pandemias para disminuir la población y así autorregularnos. Inclusive en ese cómic que ustedes ven en la diapositiva, algún personaje dijo en esa época, eso fue hace muchos años, a principios del siglo XX, que posiblemente en el futuro, o sea, para esta época, la gente iba a vivir, iba a andar en esos carritos individuales para no contagiarse de los otros. Eso no está tan lejos de lo que estamos viviendo. Las mismas epidemias y las pandemias han contribuido a estimular la economía. Cada vez que hay una depresión económica secundaria a una epidemia o pandemia, resurge la economía. Ha cambiado la visión del mundo en cada época. Han cambiado las épocas de la historia. Por ejemplo, en la Edad Media, cuando apareció la peste y estaba el oscurantismo religioso, se acabó la peste y empezó a surgir el Renacimiento, y no solamente el Renacimiento en las artes, en las letras, sino el Renacimiento económico y el Renacimiento en la ciencia. A principios del siglo XX, también todas estas infecciones y las guerras determinaron el inicio del modernismo. Todo esto dio pie, afortunadamente, al nacimiento de la salud pública, la microbiología y la epidemiología, tan importantes para nosotros en este momento y que nos han ayudado tanto a controlar y a poder sobrellevar la epidemia del COVID-19. La lucha de imaginarios. Los invito a que piensen en la ciencia y la creencia. Los médicos nos basamos en la ciencia. Algunos creyentes y algunas personas que se desesperan y que tienen muchos temores y que no saben cómo, a quién, digamos, atribuir esos temores, han creado falsas ciencias y aparecen los charlatanes. En cada época de la civilización han aparecido los charlatanes. Ahora tenemos muchos por ahí vendiendo medicamentos inadecuados y mezclas inadecuadas para curar el COVID, que no tiene cura. Eso ha existido siempre. Las conductas sociales de ciertos países cambian la forma de enfrentarse a las pandemias o las epidemias. Lógicamente la religión ha cambiado y ha utilizado las epidemias y las pandemias para su beneficio y para poder dominar a sus creyentes. La política
Podríamos hablar en otra charla completa del influjo de la política en las epidemias y las pandemias, y el ejemplo más cercano es algunos países que han tenido políticas equivocadas y atrevidas y no han tenido un buen desenlace del COVID-19 en sus pobladores. Y lo mismo la economía, siempre existe esa puja entre salvar la salud de las personas o salvar la economía, y yo pienso que debe haber un equilibrio entre las dos cosas. Por eso creo yo que siempre ha existido y siempre va a existir esa lucha en el ser humano entre la ciencia y la creencia, y yo creería que deberíamos tener un equilibrio entre las dos para poder sobrellevar todos estos problemas, principalmente el COVID-19 que nos está afectando ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes a la actividad académica. Nuevamente presentarles las disculpas por las dificultades técnicas que tuvimos y dar las gracias al doctor Gregorio por la participación. En otra oportunidad, entonces, estaremos compartiendo nuevamente. Muchas gracias.